Muy bienvenidos a esta parte número 4 de esta lectura, la solución del problema de distribución de la riqueza, explotación versus no explotación. Habíamos concluido en la parte anterior de que el explotador va a intentar de cualquier manera distraer la atención de los consumidores y trabajadores para quedarse con una buena parte de su dinero en términos de disminución o reducción de los salarios de los trabajadores y a la misma vez en términos de incrementar su ganancia, o sea, la diferencia entre el costo de producción de su producto y el precio al cual lo vende. Y para hacer eso también él utiliza técnicas de mercadeo uh, para mercadear o para promover productos y abrir más productos en el mercado, que todos esos productos lo que nos hace es llevarnos a gastar, y habíamos visto de que cada vez que gastamos el 10% de ese gasto es prácticamente ganancias que el explotador se lleva a la bolsa y que después utiliza como arma para luchar contra los trabajadores y imponer sus reglas del juego a la sociedad. Como esto es un ciclo, vamos a ver entonces a cómo sucede después de cada ciclo. Y digamos, estos ciclos pueden ser años, pueden ser décadas, pueden ser siglos, pero esto ha sido de la manera en que los ciclos han ido creciendo. En el ciclo 1 nosotros habíamos visto de que el costo de producción estaba a un nivel que está demarcado aquí por el rectángulo azul, por la barra azul, y el costo de la mano de obra era representado por el rectángulo verde o la barrita verde, y el lucro o la ganancia era el área roja. En el segundo ciclo vimos que el costo de producción había reducido, había disminuido en comparación con el costo del ciclo 1, y parte de eso se debía a que el explotador, el dueño del negocio, había logrado de alguna manera reducir el salario de los trabajadores. Y yo le decía que una de las maneras era, por ejemplo, manteniendo congelados los salarios mientras los precios siguen creciendo, y por eso su nivel de ganancia sigue incrementando. El tercer ciclo, él va a tratar de mantener los salarios congelados de tal manera que la mano de obra se vuelve más barata y por ende el costo también disminuye y los precios siguen aumentando, porque eso nosotros ya lo sabemos, que los precios siempre aumentan. Entonces, así sucesivamente los precios en general siempre van para arriba, ¿verdad? Siempre crecen, y el intento de el dueño del proceso productivo es reducir el costo de su producto, y para ello él sabe que reduciendo el costo de la mano de obra es un medio muy efectivo, porque más o menos está estimado que el 30% del costo es mano de obra. Entonces, tras esos ciclos, vemos que el precio del producto va incrementando, mientras el costo de la mano de obra va decreciendo, y así va decreciendo también todo el costo. Por lo tanto, el dueño del negocio es capaz de ir acumulando más y más riqueza a medida que los ciclos van sucediendo. Por supuesto que él va a utilizar la información asimétrica para poder vender los productos a un precio mucho más caro que el costo de producción. Y esto es lo que nosotros le llamamos lucro y ganancias. Así es que el dueño de los negocios van concentrando riqueza en sus manos, van tomándola de dos maneras: una a través de el incremento constante de los precios al cual venden sus productos, y el segundo es a través de la reducción en el costo de la mano de obra de manera absoluta o relativa. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, Canadá, y vemos el gráfico del Producto Interno Bruto de Canadá, y aquí lo vamos a ver en paridad del poder adquisitivo en billones de dólares, y entre el año 2000 y el año 2010.
Si ustedes ven, en el año 2000 el Producto Interno Bruto a precios de 2005 fue 740 mil millones de dólares. En 2010 se calcula que va a ser a 1.3 trillones de dólares. Entonces, si nosotros continuamos con la suposición de que 10% de ese Producto Interno Bruto es utilidades, excedente, nosotros podemos ver de que esta área roja es lo que el grupo élite que es dueño de los procesos de producción, esta área ellos se la embolsan. Y si lo miramos en número, entre el año 2000 y el año 2010, el Producto Interno Bruto a precios de 2005 fue 13.1 trillones de dólares. Si el 10% de esto es las utilidades, las ganancias, entonces quiere decir que en esos 10 años la población de Canadá fue despojada de 1.3 trillones de dólares. ¿Qué pasa con ese 1.3 trillones de dólares? Bueno, eso se lo metió en la bolsa todos los dueños de esos negocios que lograron obtener ganancia durante esos años, y esa ganancia ellos la van a utilizar para seguir manipulando a los gobiernos locales, provinciales y federales, y a la misma vez para luchar directamente contra los trabajadores para mantenerlos con el mínimo salario posible. Puesto que este proceso de acumulación de riqueza lleva ya siglos y siglos, si miramos cómo era la acumulación de riqueza en el pasado, digamos cuando las tribus primitivas vivían sobre la tierra, podemos suponer de que el 2% de la población era dueña del 2% de la riqueza, y que el 98% de la población era dueña del 98% de la riqueza. Ahora, este 2% de la población, 2% de la población de alguna manera fue creando un mecanismo de explotación y control para dominar al resto de la población. Y a través de ese mecanismo de explotación, control y opresión, fueron obligando al 98% restante de la población a dar parte de su riqueza a ese 2%. Y así es como hemos llegado hasta el presente, en el cual a través de este proceso de explotación, control y opresión, vemos de que hoy ese 2% de la población es dueña del 50% de la riqueza del mundo, mientras que este 98% de la población es dueño del 50% de la riqueza, que fue lo que yo mencioné al inicio de la lectura, cuando les mostré con manera ilustrativa de cuánto representaba una persona del 98% versus una persona del 2% en poderío económico. Si este fenómeno continúa, ¿cómo va a ser la situación en el futuro? Si este fenómeno continúa como estamos hoy, yo estoy seguro que la explotación, el control y opresión va a seguir, y ese 98% de la población va a seguir dando su riqueza de una u otra manera a ese 2%, y no es remoto que en el futuro nosotros miremos un cambio tremendo en el cual ese 2% de la población puede llegar a ser dueña del 98% de la riqueza, mientras que el 98% de la población va a ser dueña solamente del 2% de la riqueza. Así como tenemos este esquema de explotación ya establecido, es muy posible que esto pase. Así que esto es un motivo, una razón de preocupación, y todos debemos preocuparnos y ver cómo podemos luchar contra este proceso que nos está esclavizando más a diario. Ahora, algo importante que quería mencionar es de que se ha dicho de que el capitalismo, y se habla de los capitalistas y el capitalismo, y yo creo de que ahí hay una tremenda confusión. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, cómo era el sistema de explotación del feudalismo, es muy parecido al del capitalismo, como lo llamamos ahora capitalismo, pero yo me voy a abstener de esa definición más tarde. ¿Okay? Por eso yo he llamado esta lectura explotación versus no explotación, porque nada tiene que ver en el fondo, y yo lo voy a demostrar, el sistema económico.
lo que tiene que ver es realmente otras reglas del juego. Entonces era lo mismo, ¿no? En el feudalismo había un costo de mano de obra, había un costo del producto. El dueño del producto lo podía vender su precio encima del costo de producción y así obtenía un lucro, una ganancia. Esa ganancia iba para quién, quiénes eran las élites de poder en ese entonces. Era la realeza, la nobleza, los reyes, los caballeros de la corte, etcétera. Esta gente hacía lo mismo con su dinero, oprimía directamente a la mano de obra, a la clase trabajadora, o de alguna manera sobornaba a la corte para que dictara leyes de que legalizara el sistema de explotación que ellos habían impuesto, que era la legalización, por ejemplo, legalización de la servidumbre y de la esclavitud. Nosotros sabemos que la esclavitud fue legal hasta hace más o menos hasta 1861, que fue cuando en Estados Unidos se emanciparon a los esclavos. Así que no hace mucho todavía era un sistema aceptado, la esclavitud. Si lo vemos, el sistema de explotación dentro del comunismo, y aquí es donde yo quiero romper algunos de los mitos de lo que es el socialismo, comunismo. En el comunismo tenemos el mismo sistema, lo único que es un poco diferente en cuanto a su representación, pero siempre el costo del producto tiene un costo de mano de obra. Ese costo es lo que supuestamente a ese costo se venden los productos, entonces como que no hay precio de mercado en el socialismo, pero eso no es cierto y yo lo voy a mostrar más adelante. Pero por el momento asumamos de que el producto es vendido a su costo. De todas maneras, quien maneja la parte del dinero y del poder es el Politburó, que es ahora la élite de poder. Y este Politburó logra convencer al gobierno, a la legislatura de su país, para que pase leyes que mantengan en contención, mantengan controlada a la mano de obra. Por ejemplo, se les da cuotas de producción a las empresas y por otra parte se elimina la propiedad privada y se determinan los salarios de los trabajadores. En este sentido, la gente queda sin propiedad privada, queda muy débil y no se puede enfrentar a un sistema en el cual ellos no tienen ningún poderío económico. Entonces, si lo vemos en un cuadro aquí, comparamos los tres sistemas económicos, y lo pongo entre comillas, sistema económico, porque no estoy muy convencido de que realmente existan estos tres sistemas económicos. Si lo vemos cuáles son las élites de poder, los gobernados y el método de sometimiento, vemos que en el feudalismo la realeza era la que sometía y los gobernados sometidos eran los vasallos, siervos y esclavos. Y el método de sometimiento era por medio del feudo, la servidumbre y la esclavitud. En lo que se domina el capitalismo, la élite del poder es la élite corporativa y dueños de negocios privados. A los gobernados sometidos son la clase trabajadora y asalariada. Y los métodos de sometimiento son la esclavitud y también las ganancias o el lucro. Dentro del comunismo, la élite de poder es el Politburó y la nomenclatura que se encuentra en el poder. Los gobernados son el resto de la población y el método de sometimiento es un sistema de esclavitud indirecta basada en la eliminación de la propiedad privada. Me voy a detener aquí y vamos a continuar con esta lectura en la próxima parte.